los permisos ahí para grabar? Sí, de Sí. hecho ya comencé a grabar. Si hay alguien que esté, que esté en contra de la grabación, podemos pausarla. Ya me dicen por chat o si quieren a través del micrófono. La idea de esta grabación es que podamos colgar la actividad luego en el canal de YouTube de la Escuela de Pregrado para que puedan acceder personas que no hayan podido estar hoy día sincrónicamente. ¿Ya? Bien, ya que se integran ahí, en honor al tiempo, vamos a dar comienzo a la actividad de hoy. Como habíamos hablado o lo habíamos comunicado a través de redes sociales y correo electrónico, eh, ahora corresponde la segunda actividad del mes de la diversidad. Vamos a hablar sobre diversidad para la resiliencia, aprendizajes de la naturaleza, y para eso nos acompañan varios académicos y académicas de distintas universidades, la Universidad de Chile, pero también universidades de regiones. Así que le voy a dar la palabra a Anaí para que pueda presentarnos el panel que va a estar participando de este conversatorio. Y bueno, desde ya les doy la bienvenida a todas las presentes, a todos los presentes, y que ojalá tengamos una muy buena conversación de parte de todos. Anaí. Muchas gracias, Horacio, y gracias por el espacio. La verdad es que nos diste una muy buena excusa para conversar y discutir sobre algo que hace rato que teníamos ganas de hacer, ¿no? Entonces, la verdad es que este tipo de conversaciones son enriquecedoras tanto para nosotras y nosotros como para quienes participan como asistentes. Bueno, y la idea de hoy día es que vamos a hacer una pasada por cada una y cada uno de nosotros, donde vamos a brevemente, en unos minutos, decir algunas ideas clave que desde nuestras propias especializaciones podemos aportar a la reflexión sobre la diversidad y resiliencia, para luego tener una conversación entre todo el panel, pero también con quienes participan y que quieran preguntar, comentar, etcétera, sobre cómo esto nos da aprendizaje, ¿no? Nos permite aprender sobre cómo enfrentar los desafíos sociales en el mundo contemporáneo, cuando estamos, bueno, estamos en medio de una pandemia, pero además estamos en contexto de cambio climático y hay una serie de amenazas que debemos enfrentar y que se superponen a otros desafíos sociales que ya veníamos trayendo desde el siglo XX y que se han profundizado en el contexto en el que vivimos. Entonces la idea es que podamos reflexionar un poco qué es lo que podemos aprender de la misma naturaleza en relación a cómo socialmente enfrentamos los desafíos contemporáneos. Entonces, para eso hicimos un panel interdisciplinario y tenemos, bueno, 3 invitados. El primero, o sea, es Matías Guerrero, les voy a decir en el orden en que vamos a ir hablando, ¿ya? Matías Guerrero es biólogo, él es investigador de NES, del Núcleo de Estudios Sistémicos Transdisciplinarios, que es de la facultad, y además de eso es estudiante de doctorado del doctorado Territorio, Espacio y Sociedad de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, ¿ya? Em, Además de Matías, está presente la profesora Adriana Aranguis. Ella es bióloga marina, si estoy en lo correcto, ecóloga también, de la Universidad de Tarapacá, y también es parte de un milenio, ¿no? El milenio, no sé si lo pronuncio bien, Upwell, no, tú nos cuentas un poco después de qué se trata ese milenio. Em, y ellos dos que vienen más bien desde la ciencia exacta, uno podría decir, las ciencias naturales, de la ecología, la biología, es una parte de la aproximación que queremos poner sobre la mesa, y la otra que viene más desde las ciencias sociales, donde le pedimos a Alfonsina Pupo que participara. Ella es socióloga, investigadora del Laboratorio de Ecosistemas Urbanos, y además también es estudiante del doctorado de Territorio, Espacio y Sociedad de la FAO, ¿no? Bueno, y por último yo, que soy profesora de la Facultad de Ciencias Sociales, del Departamento de Antropología y del Departamento de Trabajo Social, y que trabajo con temas ambientales hace algunos años. Entonces, no sé si les parece que comencemos para poder dar paso a la conversación. Matías dijo Anaí, si que nos puedes contar también un poquito del plus, que yo creo que es importante también hablar en este partí espacio. por ahí. Sí, sí. Sí, claro. Sí, podemos aprovechar de comentar que estamos, esta yo diría que es la primera actividad que organizamos desde el CLUS, que el CLUS es el Comité Local de Sustentabilidad, que lo acabamos de conformar, em,
y lo que hace el CLUS es un comité que se construye con la participación de estudiantes, de funcionarios, funcionarias, de académicos, académicas, y también de representantes de decanato, ¿no? Para poder hacer diagnóstico, proponer política, hacer esfuerzos que estén vinculados a la sustentabilidad en nuestra facultad, con la orientación de avanzar en los desafíos que fueron comprometidos para la política de sustentabilidad de la Universidad de Chile, ¿no? Tenemos que trabajar en red con los CLUS de las otras facultades y con el comité de sustentabilidad que es a nivel de la universidad, y la idea es que con este grupo de intertriestamental vamos a tratar de ir identificando cuáles son las preocupaciones, motivaciones que tiene nuestra comunidad y al mismo tiempo hacer diagnósticos sobre los desafíos que tenemos, y a partir de eso vamos a hacer un plan de trabajo que nos permita avanzar en estos temas de manera significativa en el próximo año. Así que nada, estamos muy contentos porque por fin lo tenemos conformado oficialmente y por lo tanto nos pareció una oportunidad participar en el mes de la diversidad con una actividad desde el CLUS, ¿no? Desde nuestro recién estrenado CLUS. Así que bueno, no sé si les parece, Matías partiría. Matías, ¿estás por ahí? Sí. Bueno, Tú vas a mostrar un par de diapos, ¿no? Para sí. marcar la conversación. Sí. ¿Tienes permiso para compartir? Sí. Súper. Voy a compartir. Yo me voy a preocupar de tomarnos un poco el tiempo solamente como para que no nos excedamos mucho y podamos tener todo, podamos darle espacio a la conversación, ¿no? Pero tranquilo. Bueno, gracias Anaí, gracias a todas y a todos los asistentes. Bueno, efectivamente yo voy a hablar acerca de algunos elementos básicos sobre resiliencia ecológica, elementos que hemos estado trabajando desde hace ya varios meses a partir del núcleo NEST. Es un trabajo que a mí particularmente me ha fascinado bastante. El tema de resiliencia, un tema bien pop, digamos, pero a la hora de comenzar a introducirse en él, uno va dándose cuenta de todas las complejidades que implica el concepto en sí mismo. Entonces hemos intentado abordarlo a partir de una revisión sistemática de bibliografía, con el objetivo de comenzar a entenderlo y utilizarlo, obviamente. Pero primero voy a comenzar a hablar de ecología, particularmente de conservación biológica, que es de donde yo vengo, y tiene que ver con este esquema de Reed-Noss de 1990 que se publica en el Conservation Biology, que fue un paper bastante interesante porque pone un marco conceptual acerca de cómo entender la biodiversidad. Recordemos que a mediados de los 80 y principios de los 90 ya se comienza a hablar derechamente de las transformaciones de los ecosistemas. Por ahí está la Cumbre de Río del 92, que lo pone ya a escala planetaria. Entonces la urgencia por entender las transformaciones de los ecosistemas está. Y este esquema de Reed-Noss del 90 viene justamente a esquematizar la forma en cómo podemos abordar el monitoreo de la biodiversidad. Y esta biodiversidad, Reed-Noss la divide en tres componentes, en tres procesos, digamos. Está el aspecto estructural, el aspecto composicional y el aspecto funcional. Muy a grueso modo, los aspectos estructurales tienen que ver con los patrones a escala de paisaje, con los patrones de las estructuras de las poblaciones, cómo se estructuran las poblaciones de especies. El aspecto composicional tiene que ver con los tipos de paisajes, con los tipos de especies de poblaciones, mientras que el aspecto funcional tiene que ver con tendencias de uso del suelo, con procesos interespecíficos en una comunidad biológica, con aspectos demográficos y de historia de vida de una población. Entonces lo que nos permite Reed-Noss es de alguna forma descomponer la biodiversidad con el objetivo de empezar a entender las transformaciones de los ecosistemas. Se pone urgencia sobre todo a las especies que están en peligro de extinción. Aquí es donde justamente se pone la alarma y por tanto se requiere de un marco teórico para entender estos cambios a nivel de biodiversidad. Paralelamente, ya Holding llevaba tiempo desarrollando lo que era el marco teórico de resiliencia. Sin embargo, este no tiene mucho auge
ya hasta los 90, que es recién ahí donde empieza a tomar fuerza a nivel planetario, pero ya Hall en el 73 habla de resiliencia ecológica y la define como la habilidad de un sistema para absorber una perturbación y de esta forma seguir manteniendo las relaciones y funciones críticas. ¿Cómo lo esquematiza él? A través de una cuenca de atracción, en donde a mayor profundidad esta cuenca, mayor resiliencia y por tanto menor peligro de este sistema o ecosistema de cambiar de estado. Entonces ahí es donde aparece, por ejemplo, lo que son los tipping points o estos cambios bruscos de un estado del ecosistema a otro. Y por tanto, lo que se centra Holling tiene que ver con las pautas de manejo que permitirían de alguna forma mantener estas cuencas de atracción y evitar la disminución de la resiliencia del ecosistema. Posteriormente, como les digo, esto tiene un boom y ya las definiciones de resiliencia pasan por otros filtros, está resiliencia ingenieril, resiliencia social, resiliencia de desarrollo, resiliencia socioeconómica, pero todo de alguna forma con un pie en la resiliencia ecológica, que es la que está desarrollando de alguna forma Hall. Entonces, a partir de estos dos elementos, lo que yo quiero de alguna forma es que, y lo que estamos tratando de hacer, es justamente juntarlos con el objetivo de complejizar el sistema y agregar capas de información que permitan entender transformaciones en los sistemas socioecológicos y permitir, obviamente, evitarla lo más posible. Creo que aquí hay una oportunidad a partir de lo que ha desarrollado toda la ciencia de la conservación biológica, mirada desde el punto de vista de la resiliencia, para comenzar a agregar la dimensión humana y otras dimensiones necesarias para complejizar lo que es y entender mejor lo que es la resiliencia de la biodiversidad y la resiliencia ecológica en general. Súper, muchas gracias, Mati, por darnos ese marco, ¿no? Desde la ecología. Adriana, no sé si ahora la idea es que, bueno, no es necesario, de hecho la idea era no usar PowerPoint, pero Matías, para enmarcarnos la conversación y no dispersarse, dijo ya, voy a usar un par de diapos, pero como quieras, Adriana, tú, la idea es que nos comentes un poco desde tu especialización cuál es la mirada que tienes sobre la resiliencia y la importancia de la diversidad, ¿no? Sí, gracias. Bueno, fabuloso que Matías hizo esta introducción porque, bueno, a lo que yo me dedico también tiene que ver con ecología. Yo me doctoré en ecología en la Chile, entonces es como volver a mi alma mater. Así que me siento contenta de estar aquí con todos ustedes. Y bueno, un poco como tomando los conceptos que Matías explicó súper bien, efectivamente, en estas cuencas, ¿cierto?, de estabilidad ecológica. Concuerdo contigo que cada vez, a la medida que va pasando el tiempo, más conceptos de resiliencia aparecen, ¿cierto? Y son como polisemánticos, cada disciplina recoge y hace su propia definición de resiliencia. En ese sentido, en los sistemas ecológicos, y particularmente en los que yo trabajo me adentré un poco en el tema de las lagunas del desierto y lagunas altiplánicas, y fíjate tú que es súper interesante ver cómo estos conceptos de resiliencia, estabilidad, ¿cierto? Estas cuencas de estabilidad de las que mencionaba Matías, son buenos modelos de estudio, buenos ejemplos, laboratorios naturales que nos permite hablar un poco de esto. Uno, porque son sistemas que tradicionalmente desde una visión bien antropocéntrica de todas formas, se le denomina como sistemas extremos, ¿cierto? Son sistemas extremos, en el sentido de que tienen variables abióticas que generan filtros ambientales que son muy poderosos para la distribución de las especies. Y eso es correcto, si uno lo analiza de manera como hace experimentos o ve, qué sé yo, mide, observa en terreno, las interacciones ecológicas no son tan fuertes como sí lo son los filtros ambientales. Y parece que son esos los factores más determinantes a la hora de la distribución de especies. Pero fíjense que en estas condiciones, lo que sucede mucho en estos sistemas en particular, y estoy pensando en sistemas, por ejemplo, de lagunas, de altiplano, humedales, salares, bofedales,
es súper interesante evaluar, porque ustedes recordarán, sabrán que justamente la zona del altiplano donde se inserta el altiplano de los Andes centrales, digamos, que tenemos nosotros en esta zona, fundamentalmente son como el objeto de deseo de muchos usuarios, ¿cierto? De muchos usuarios. Y tienen bastante interés. Pensemos que son sistemas de agua salobre, algunos más saladas derechamente, pero no son de extrema aridez, Particularmente el altiplano andino es una zona que tiene mucho, que ha sido en las proyecciones, se identifica como una zona vulnerable a temas de cambios climáticos, presentes y futuros. Y por otro lado, producto de la propia geomorfología y evolución del paisaje andino, también además surge la mineralización que ha hecho que histórica, ¿cierto?, que ha permitido que esta zona sea el chiche, digamos, digamos, en el desierto mismo y también en el altiplano, uno de la minería metálica, del cobre, por supuesto, pero también hoy actualmente bien amenazante la minería no metálica, la minería del litio, ¿cierto?, que son temas importantes y sensibles para esa zona. No tan solo pensemos, y estoy poniendo aquí escenarios como de, entre comillas, perturbaciones, ¿ya? Porque ¿de qué depende la estabilidad ecológica fundamentalmente? De varias características, pero una de ellas es de la intensidad, la magnitud y el tipo de presión al que se han expuesto, ¿cierto? Entonces hay presiones que son constantes, presiones, perdón, ¿cómo se llama? Perturbaciones de presión, ¿cierto? Que son constantes, tienen efectos que pueden ser considerados como más o menos crónicos, ¿ya? Y por otro lado tenemos perturbaciones por pulso, que depende de la magnitud, vamos a ver qué tanto es el impacto que se ejerce sobre los sistemas. Y la magnitud, el impacto, la frecuencia, va a determinar la capacidad de resiliencia del sistema. Nosotros, en nuestro altiplano andino, y también lo vemos más abajo, ¿cierto?, en el sistema desierto, lo que observamos es que existen un montón de usuarios. Algunos ejercen más presión, otros menos presión, ¿cierto? Nosotros si dijésemos, no sé, presiones antrópicas, sí, ok, pero tenemos que considerar dos tipos de presión antrópica. Lo que existe, por ejemplo, en la acción antrópica industrial, a nivel industrial, como están estos grandes sistemas mineros que están ahí al acecho, ¿cierto? Que digámoslo, por ejemplo, en los casos de las mineras, en los derechos de agua que tienen para la extracción, estamos hablando de 3.000 litros por segundo, más otra industria que tiene 2.000 litros por segundo más, etc. Y un bombeo sistemático. En sistemas que tienen habitualmente balance hídrico negativo, es decir, entre lo que cae, que es muy poco, y lo que se evapora, que es mucho, el balance es negativo. Entonces, por lo tanto, en esas condiciones nosotros nos enfrentamos a una situación donde además existe una biodiversidad que producto de esta fragmentación en la conformación de este paisaje, tenemos sistemas que son, la diversidad no es grande, no tenemos una gran cantidad de especies, por ejemplo. Sin embargo, esas especies presentan un alto endemismo. La diversidad, por lo tanto, debe ser evaluada en ese contexto. Son especies endémicas a tal punto que no sé, por organismos que tú los encuentras en una vertiente, ya han sido producto de este aislamiento, esta falta de dispersión, ¿cierto? Escasa dispersión de las especies, son distintas de la vertiente que está un poco más allá, digamos, 1,5 kilómetros, 2 kilómetros. En ese contexto de alta heterogeneidad es donde nosotros encontramos la riqueza de la diversidad. Nuestra diversidad no es porque tenemos 508.000 especies, sino que por el valor que tiene cada una de esas especies, la falta de redundancia de esas especies que las hace únicas. Y en ese contexto, además, tenemos otros usuarios que tampoco debiésemos dejarlo de lado, que son las comunidades, por ejemplo, que tradicionalmente han desarrollado actividades pastoriles, ¿cierto? Y también es otro nivel de perturbación antrópica, si lo queremos, pero son parte de los sistemas. Y finalmente uno dice, ¿dónde delimitamos el ecosistema? ¿Dónde incluimos la acción antrópica a todo nivel? ¿No la incluimos? ¿Es parte de un efecto externo que perturba o es parte de nuestro ecosistema? Porque es importante para saber si el ecosistema en sí mismo es capaz de mantener un grado de resiliencia respecto de este gran uso que se le da a los sistemas altiplánicos y de desierto. Pero yo quisiera rematar tan solo diciendo que efectivamente
Hoy, por ejemplo, ustedes sabrán que muchas de las industrias tienen estas medidas que intentan recuperar, por ejemplo, el volumen de agua a través de la reinyección de agua. Y yo quisiera aquí dejarles como en la memoria que cuando hablamos de este tipo de sistema, no es agua por agua, ¿cierto? No saco agua y devuelvo agua en volúmenes similares o equivalentes, sino que las condiciones que genera un agua de cierta calidad o de cierto tipo, que ha tenido una evolución también dentro de los mismos acuíferos, etcétera, no lo hace intercambiable. Porque esa agua de esa naturaleza y que ha tenido esa evolución incluso hidrológica dentro de la cuenca, permite y conforma microhábitats que son únicos. Yo por más que le inyecte agua, no va a dar las condiciones que permitan que las especies que estaban vuelvan a estar, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esas condiciones que han sido tradicionalmente para las autoridades, medidas mitigatorias o reparatorias, no lo son, porque efectivamente este tipo de sistema, su capacidad resiliente está determinada en buena medida por el tiempo que demora en generarse estas condiciones, que son únicas y exclusivas, e incluso podría decirte hasta especie específica. Si nosotros hablamos, y volviendo un poco ya para finalizar, el tema de los filtros ambientales digamos, lo cortas que pueden ser las tramas tróficas o las tramas de interacción ecológica, fíjate que aquí, producto de estos filtros ambientales tan intensos, las interacciones que se dan son interacciones facilitadoras, las especies se facilitan entre ellas, establecen relaciones de colaboración, y en ese sistema colaborativo y facilitador es lo que nosotros podemos encontrar un ecosistema, si nosotros lo pensáramos como prístino, así debería ser. Y sobre esta capa, nosotros encontramos estas nuevas nivel de perturbaciones que, bueno, existen varios ejemplos que las medidas mitigatorias no lo son, finalmente, y cuando un salar se pierde una diversidad que es incalculable, irreparable. Eso por ahora. Gracias, Adriana. Vale, gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora le queremos dar la palabra a Alfonsina. Alfonsina, entendemos que tú trabajas también no solamente desde las ciencias sociales, sino que en esta relación con la biodiversidad y en las ciudades. O sea, me imagino que no es fácil hablar de lo que sucede dentro de las ciudades con la biodiversidad y las implicancias que eso tiene. Pero cuéntanos un poco cuál es tu perspectiva sobre esto. Hola, un gusto estar acá. Bueno, también había preparado algo, pero en verdad también me gusta la idea de conversar. Les voy a dejar, eso sí, la página del Laboratorio de Ecosistemas Urbanos, porque ahí hay harto material también del trabajo que hacemos. Más o menos contarles que el laboratorio lo que intenta hacer es trabajar mucho desde la interdisciplina. Entonces trabajamos un grupo de sociólogos con biólogas, ingenieras, agrónomas, ambientales, ojalá entender cómo de alguna manera se puede equiparar y equilibrar este aumento explosivo de las ciudades, ¿no es cierto? Toda esta cantidad de pavimento y toda esta interrupción del material constructivo y que muy aceleradamente ha ido cooptando todos los espacios periurbanos, que de alguna manera son los que tienen más entornos que pueden contribuir a mitigar los problemas que ocurren dentro de la ciudad. Entonces, desde el marco de los servicios ecosistémicos urbanos, digamos, lo que hacemos es tratar de trabajar en tres grandes flancos. Uno de ellos es efectivamente evaluar biofísicamente y en distintas escalas cómo se comporta la cobertura vegetal y los cuerpos de agua. Entonces, con imágenes satelitales por un lado, vemos la cuantificación de la cobertura vegetal y cómo pueden regular temperaturas, capturar contaminantes y cómo esa información puede nutrir a la política pública, ya sea a entidades que manejan planes reguladores como los municipios, pero también los agentes que evalúan esos planes reguladores como el Ministerio de Vivienda, ¿no? Y cómo desde ahí podemos generar algunos criterios ecológicos que puedan detener este acelerado aumento de la ciudad. Por otro lado, cosas muy bonitas que hacemos es ir a terreno, pero de forma conjunta, ¿no? La parte social y la parte ambiental. Entonces hacemos
evaluación de plazas y parques in situ, en donde por un lado se evalúa y se identifica la flora y el arbolado urbano para saber cómo está manejándose, cómo se está podando, cuál es la contribución que puede tener. Y por otro lado vemos el diseño de esas plazas y cómo las personas interactúan con esos espacios de naturaleza. Si bien Adriana comentaba que, y claro, existen un montón de ecosistemas, ¿no es cierto?, que son súper seductores para que las personas también vayan a conectarse con esa naturaleza. Hemos podido ver en el laboratorio que las personas en contextos urbanos también buscan esa naturaleza. Yo creo que con el tema de la pandemia y el encierro lo hemos visto muy bien, cómo ha ido valorándose mucho el tener una plaza cerca, el comprar más plantitas, el tener huertos urbanos, y ha sido una tendencia que cada vez va en aumento. Y por lo menos lo que hemos podido ver en terreno es que hay una fuerte intención de parte de las personas por querer interactuar con la naturaleza, porque también se sienten parte de ella. De alguna manera, si bien estamos hablando desde enfoques que pueden sonar un poquitito antropocentristas, ¿no es cierto? Queremos manejar la naturaleza, queremos gestionarla para que mitigue los problemas que los mismos seres humanos realizamos, ¿no es cierto?, en entornos urbanos o no urbanos. Las personas sí sienten un contacto directo, sienten que son animales y que pertenecen también a los seres que están siendo vivos dentro de la ciudad y que les permiten también paliar un poco toda la situación de estrés que las personas viven dentro de la ciudad. Eso también nos ha llamado mucho la atención, porque ha ocurrido que cuando también consultamos a las personas si reconocen su arbolado, juntas de vecinos nos han comentado que han querido capacitarse para hacer huertas urbanas, que han querido generar estrategias de disminución en el riego, por ejemplo, en ciudades del norte, y a su vez hacerse cargo de la mantención de sus plazas, porque uno de los grandes problemas también para poder ver lo que pasa con la naturaleza en la ciudad es su mantención y su gestión, que depende de los municipios. Entonces la realidad municipal, dependiendo los fondos presupuestarios, es muy distinta. Entonces, podemos conocer que en Vitacura se gastan 3.700 pesos por área verde, por metro cuadrado de área verde, y en Puente Alto es cero el presupuesto que se tiene. Entonces, de alguna manera, hay que generar una serie de estrategias en donde las personas también se han hecho cargo autónomamente para poder tener un espacio verde de forma inmediata a su residencia. Creo que también hemos visto otros casos interesantes, y relacionándolo con la biodiversidad, ya para terminar y no alargarme para ir a la discusión, en verdad comentarles que creo que también uno de los grandes elementos positivos que podemos encontrar en esta armonía, digamos, entre personas y árboles, plantas dentro de la ciudad, es que cada vez hay una tendencia a entender que es el efecto antrópico, el que planta mal un árbol en un lugar en donde no tiene que estar, que después pasa a llevarlo, que lo poda de una forma incorrecta, o que genera una vereda un poco más grande sin planificar que existe un árbol que tiene una copa con un corpus de raíces muy grande, ¿no es cierto? Y que obviamente se va a caer, como lo vemos a veces en invierno en Providencia con esos plátanos orientales gigantes. Entonces, de alguna manera, yo creo que los grandes desafíos, y que están más posicionados desde las comunidades locales que de la planificación y el manejo del arbolado, es entender que es una la que planta en la ciudad, y es una la que tiene que ver de alguna manera cuál es el circuito ecológico de ese ser vivo dentro de la ciudad para que pueda tener un buen desarrollo. Y yo creo que eso es algo que las personas cada vez están cobrando más interés para poder aprender de aquello. Eso en verdad, no sé si tienen alguna pregunta, pero me la pueden hacer después para no alargarme, no robar el micrófono. Gracias, Alfonsina. No, yo creo que vamos a ir acumulando preguntas. Yo ya tengo varias notas, pero antes de eso quería comentar un par de cosas, ¿no? Desde donde hemos estado trabajando con resiliencia y diversidad, y cómo lo vemos desde los sistemas socioecológicos, que es una articulación, ¿no?, entre esta mirada ecológica y social. Yo creo que una cosa muy interesante, y volviendo al nombre del conversatorio que tenemos, ¿no?, que son los aprendizajes de la naturaleza, cómo la diversidad para la resiliencia es un aprendizaje que tenemos que tener desde la naturaleza. Y refiere a esta comprensión, ¿no?, de cómo la diversidad, la biodiversidad cumple un rol fundamental
en los ecosistemas para que estos puedan mantenerse en el tiempo, ¿no? Para que tengan esta estabilidad que nos hablaba Adriana. Entonces, esta estabilidad que un poco con lo que decía Matías, ¿no? Estas cuencas, ¿no? Que dan cierta estabilidad, permiten que las especies sean complementarias entre sí, y desde esa mirada más colaborativa podemos entender la coexistencia de las especies. Entonces, hay una cosa fundamental en esto que tiene que ver con asumir que los seres humanos también somos una especie más, ¿no? Un poco lo que estaba diciendo Alfonsina recién, que efectivamente uno podría identificar que en ciertos grupos de gente joven, sobre todo, empieza a haber un poco más de conciencia sobre estos temas, pero parte de los grandes pecados de nuestra civilización es ignorar esa dependencia, ¿no? O sea, hemos desarrollado una civilización que ha avanzado en contra de los ecosistemas, o sea, depredando los ecosistemas, porque el control de la naturaleza a través de la tecnología y esa independencia de los ecológicos en los que vivimos ha sido parte del esfuerzo que se ha centrado, ¿no? En los objetivos de nuestros modelos económicos, políticos, etc. Y a partir de eso hemos ido dejando haciendo invisible nuestra dependencia de los ecosistemas, al punto que hoy día nos encontramos frente a un gran dilema, ¿no? Una crisis ecológica de gran envergadura, donde por supuesto está el cambio climático, que es un tremendo tema, pero también está la crisis de la biodiversidad, ¿no? La disminución de la biodiversidad, dramática disminución de la biodiversidad, y los grandes problemas de contaminación que tenemos en diferentes partes de nuestro planeta. Y eso tiene que ver precisamente con el ignorar nuestra dependencia del ecosistema, ¿no? Entonces, actuar en función del control y sin hacernos cargo de las consecuencias de cómo vive la sociedad, ¿no? De cómo vivimos en gran parte del mundo en función de los impactos que eso tiene en los ecosistemas que habitamos. Entonces ahí hay una cosa bien interesante, ¿no? Que es que esa invisibilización, uno podría decir, es una invisibilización bien poco inteligente si nos miramos como especie, ¿no? En el fondo es como destruir nuestro propio hábitat, y en función de eso, estando ciegos a lo que estamos haciendo, hemos seguido sistemáticamente destruyéndolo, y vamos a llegar a un punto en que no va a ser viable nuestra propia existencia si es que seguimos destruyéndolo de esa manera. Entonces ahí hay el primer elemento que es importante para nosotros destacar, ¿no? De la relevancia que tiene la diversidad de especies, ¿no? La diversidad de especies para nuestra propia existencia. Pero además de eso, también cuando tratamos de analizar y de comprender cómo se van transformando los ecosistemas y asumiéndonos a nosotros, a los seres humanos, como parte de esos ecosistemas, nos lleva a aplicar estas herramientas y tratar de entender qué es lo que pasa con nuestras propias formas de vida, ¿no? Y al mirar nuestras propias formas de vida, es evidente que existen múltiples formas de vida. Y esas múltiples formas de vida tienen implicancias y consecuencias distintas en cómo nos relacionamos con el resto de las especies. Entonces, uno de los problemas que uno podría plantear, ¿no? En nuestra sociedad es que hemos ido eliminando otras formas de vida. Se han ido extinguiendo culturas, ¿no? Se han extinguiendo modos de vida y ha ido predominando este modo de vida que es mucho más agresivo con el entorno, el ecosistema en el que habitamos. Entonces ahí también hay un tema de la diversidad dentro de la sociedad, y que me parece que eso es algo que nos permite conectarnos con la valoración de la diversidad. Recuerden que este es un evento que está desarrollado dentro de la Facultad de Ciencias Sociales, la diversidad desde lo social, ¿no? Como lo primero que viene a nuestra mente cuando hablamos en el contexto de la Facultad de Ciencias Sociales, y en realidad lo que nosotros estamos haciendo acá es forzar esta discusión para mirarlo desde otro lado, y decir, bueno, pero ojo, no es solamente dentro de lo social, sino que es incluso antes. O sea, la diversidad es fundamental para la vida, ¿no?
Y ahí está la necesidad de mirar y entender nuestra dependencia de la diversidad de las especies, pero además al mismo tiempo mirar cómo la diversidad dentro de lo social, ¿no? Las diversas formas de vida son necesarias para poder lograr que vivamos de una forma menos agresiva con los entornos en los que estamos, pero al mismo tiempo que podamos enfrentar mejor las consecuencias de nuestras propias acciones sobre la naturaleza. O sea, hoy día ya estamos en un mundo que cambiamos, que lo sacamos de su estabilidad ecológica, ¿no? Cambiamos gran parte de las condiciones ecológicas en el planeta. Y por lo tanto nos tenemos que volver a adaptar a condiciones distintas a las que habían antes, ¿no? Vivimos y usufructuamos de un territorio, de especies, de formas, de ecosistemas, ¿no? A partir de los cuales desarrollamos una sociedad que en el fondo fue transformando ese propio ecosistema y paradojalmente ahora nos tenemos que transformar nosotros para poder mantener nuestra existencia en esos ecosistemas que ya cambiamos. Entonces ahí hay otra dimensión que también tenemos que poner sobre la mesa cuando hablamos de diversidad, ¿no? Que es preguntarnos sobre el rol que tiene la diversidad social en cómo enfrentamos las diferentes amenazas que nosotros mismos hemos desarrollado, ¿no? Que nosotros mismos impulsado, que están ahí, y que paralelamente, claro, tenemos que trabajar y hacer esfuerzos por reducir nuestros impactos y por cambiar cómo estamos, dejar de destruir nuestros hábitats, pero al mismo tiempo necesitamos también fortalecer nuestras estructuras sociales, ¿no? Nuestras propias organizaciones, nuestras formas de vida, y fortalecerla con mayor diversidad, ¿no? Para que podamos adaptarnos mejor a las nuevas condiciones que nosotros mismos hemos entregado. Y ahí hay varios aprendizajes que vienen principalmente del tema de los desastres, ¿no? Los desastres hace mucho tiempo los desastres socionaturales se habla de resiliencia, porque en el fondo como una comunidad, como una localidad, una ciudad, un territorio responde a una amenaza en particular, ya sea un terremoto, inundación, olas de calor, sequía, que estén directamente relacionadas con cambio climático o con otro tipo de evento. Y lo que nos dice la investigación que ha existido sobre estos temas es que claramente las comunidades, las localidades, los territorios que tienen mayor diversidad productiva, por ejemplo, que tienen mayor diversidad de conocimiento, ¿no? Sobre sus propios espacios, donde se logran articular diferentes fuentes de conocimientos para enfrentar los problemas, tienen mejores posibilidades de enfrentar esos desafíos, ¿no? Y ahí la diversidad no solamente importante sola, ¿no? Sí, en lo social, y creo que también, y esto lo voy a conectar con algo que decía Adriana, que me pareció muy interesante cuando ella hablaba de que había mucha diversidad, pero que esa diversidad tenía poca redundancia, ¿no? Y ahí yo desde ya me voy a aprovechar y le voy a dejar planteada una reflexión, una pregunta, ¿no? Que será la fragilidad de esos ecosistemas estará relacionada con esa falta de redundancia, porque en lo social es evidente también eso, ¿no? O sea, uno puede tener diversidad, pero si esa diversidad no está conectada entre sí y si no existe redundancia para poder enfrentar, ¿no? Las diferentes amenazas, esa diversidad puede solamente beneficiar a algunos nomás. Y básicamente, para entenderlo desde el punto de vista de los desastres, lo más fácil es pensar, ¿no? Por ejemplo, si es que uno tiene un gran evento, un terremoto, que es algo a lo que estamos más acostumbrados, ¿no? Tenemos un gran terremoto, y en el terremoto se afectan una serie de servicios. Si tenemos mayor diversidad de servicios, tenemos redundancia de servicios, lo más probable es que vamos a poder acceder a ellos, ¿no? De todas maneras, ¿no? Si es que tenemos más conectividad, ¿no? Si tenemos más carretera, o sea, más que carretera, más caminos que conectan un territorio con otro, no es que se nos va a caer un puente y nos vamos a quedar aislados, sino que hay más posibilidades o hay otras formas de transportarse. Entonces, por eso que cuando se habla frente a desastres es fácil entender que necesitamos diversidad, pero además necesitamos conectividad y necesitamos redundancia para que se pueda enfrentar de mejor manera las múltiples amenazas. Y eso me parece que es muy relevante hoy día cuando estamos en un mundo que
que está lleno de amenazas que nosotros mismos hemos ido desarrollando, ¿no? Y que nos van a pegar cada vez más fuerte en las próximas décadas, y que por lo tanto desde los desafíos de las ciencias sociales incluso, está cómo logramos desarrollar estructuras que nos permitan responder mejor a esas amenazas que hemos ido nosotros construyendo. Porque de lo contrario, quienes sufren las consecuencias de esas amenazas son los grupos más vulnerables de la sociedad, ¿no? Que son quienes no tienen acceso a esa diversidad de recursos, de fuentes de conocimiento, de servicios, etc. Eso un poco para provocar la primera vuelta de conversación, ¿no? Ahí hay una pregunta de Sebastián Montoya al panel. Pregunta, ¿qué papel juega la educación ambiental en el contexto de los servicios ecosistémicos? ¿Qué tanto influye el hecho de que existan generaciones de personas que se criaron en el cemento, bueno, entre comillas? No sé si alguien del panel le gustaría comentar esta pregunta. O sea, yo creo Hola, que... buenas. Disculpen, hola. Hola. Un gusto. Muchas gracias por la conversación. Claro, una pequeña acotación de personas que se crearon en el cemento, me refiero a este fenómeno que ocurre de como la pérdida de experiencia de la tierra, donde cada vez existen generaciones que no han tenido contacto con esto, entonces para ellos la naturaleza es algo que está ajeno. Por lo tanto, esto en la sociedad, cuando algo es ajeno, no existe conversación, no existe reflexión en torno a estos temas. Entonces, ¿qué papel juega la educación en esto? Gracias, Sebastián. Para Alfonsina. Sí. Hola, Sebastián. Bueno, contarte un poquitito, en verdad, el hecho de que efectivamente existen generaciones que nacen en el cemento, se estudia bastante desde la esfera de los servicios ecosistémicos urbanos vinculados a la psicología ambiental. Básicamente, algunos nombres para poder posicionar esa carencia o esa problemática es la relación humano-naturaleza o la alienación de las personas ante la naturaleza. Y sobre todo es importancia de estudio para niñas, porque la mayor cantidad de fuentes de conciencia en relación al entorno se forjan en la etapa preescolar y escolar. Entonces, de alguna manera, por lo menos desde el laboratorio, lo que hacemos es trabajar con, ahora, bueno, hemos tratado de establecer una relación fija, porque también creemos que trabajar con diversas comunidades y no trabajar en el largo plazo no nos ayuda mucho, pero hemos tenido una experiencia muy enriquecedora a través de una Explora, con un liceo que se encuentra en San Bernardo, se llama Liceo Elvira Brady, que tiene muchas problemáticas de vulnerabilidad, y desde la entrega, ¿no es cierto?, de conocimientos de la ecología, creamos un laboratorio y les mismos estudiantes quisieron hacer un parque. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que aun cuando existe esta ausencia de conexión con la naturaleza, sobre todo en el periodo de la adolescencia, es increíble cómo les chiques, como no tienen un espacio de intimidad, siempre buscan la plaza o siempre buscan el espacio compartido público, y ese espacio es inhóspito y eso es susceptible a notar o lo identifican. Y es ahí en donde se valora más un espacio arbolado, se valora más una sombra o se valora más una flor, digamos. Entonces, hay harto campo por ahí interesante para poder indagar. Muchas gracias. No sé si respondo con eso, pero me puedes seguir preguntando por internet. Gracias, Alfonsina. Aprovecho de pedirle a Adriana, a Matías, si quieren comentar algo, porque la idea es que también que podamos, porque ustedes solamente partieron con unas primeras ideas, y ahora que podamos generar un poco más de intercambio entre nosotros. Sí, sabes que yo un poco quería tomar la reflexión que hacías tú, Anaí, respecto bueno, de varias cosas que tú mencionaste, que ha salido un poco en la conversación. Yo no sé, por ejemplo, a mí en particular, a mí no me gusta mucho el concepto de servicio ecosistémico. Sí me gusta más de función ecosistémica, porque efectivamente creo que los ecosistemas proveen de ciertas funciones que pueden ser muy únicas y que no está dado tan solo por una especie, sino que por el conjunto, por la interacción de las especies entre ellas y con su ambiente abiótico, perdón. Pero fíjate que creo que el concepto de servicio ecosistémico, o al menos como yo lo aprendí en mis tiempos de estudiante,
pasaba por ponerle valor a esa función, ¿cierto? Por valorizar y para que, digamos, poder sentar a la mesa, no sé, me imagino, gente, administradores de economía, de energía, de no sé qué, de medio ambiente, había que hablar el mismo idioma, y me da la impresión como que el tema del servicio ecosistémico en el fondo como que le pone un precio a esas funciones, en la medida de que ahora, claro, contribuciones de la naturaleza, eso lo había escuchado yo ahora último también, que menciona ahí Sebastián en el chat, porque finalmente es un servicio en la medida de que la especie humana puede verse beneficiada, entonces como que eso a mi juicio puede ser un poco discutible. Y respecto de específicamente lo que hablaban ahí, fíjate tú que respecto de cómo es importante la diversidad también, o integrar el ecosistema a las poblaciones humanas que están interactuando. O sea, imagínate si no, todas estas situaciones que nosotros vemos hoy pasan todas por decisiones políticas, ¿cierto? Decisiones políticas, económicas, y después redundan en ambiente. Y muchas de ellas pasan incluso a salud humana. Entonces son súper transversales, parten como algo que no es necesariamente enfocado en el ambiente, pasan por el ambiente y terminan afectando a la población humana. Pensemos en las zonas de sacrificio, ¿cierto? Entonces, frente, por ejemplo, a un hecho de escasez de agua, y en temas como yo le contaba en los sistemas en los que trabajo yo, finalmente los bofedales, que un bofedal, que un humedal se mantenga sano, pasa también por una construcción de las propias comunidades que han hecho uso de manera tradicional de esos sistemas. Por ejemplo, lo vemos muy bien, uno de los aspectos que son importantes para la degradación de esos sistemas es el abandono, que la gente ya no, los jóvenes ya no se mantienen en su zona, ¿cierto? Y bajan a las ciudades, a las urbes, porque encuentran que, bueno, el pastoreo fome, no le reporta beneficio económico, no hay trabajo disponible para ellos, y abandonan esas zonas. Lo que sucede, por ejemplo, en Antofagasta, muchísimo en la región de Antofagasta, no tanto así en Arica, y si vamos a Bolivia, donde las poblaciones se mantienen, muchos jóvenes se mantienen pastoreando, esos sistemas son más sanos, son más saludables, se mantienen, son más persistentes a los cambios, por ejemplo, porque existe un comanejo, ¿cachai? Entonces, ¿podemos hablar de sistemas 100% naturales? Quizás no, a lo mejor uno debiese incorporarlo dentro de la mantención y la persistencia y la estabilidad de esos sistemas, la participación de las comunidades. ¿Te fijas? Entonces, si uno piensa que la participación de esas comunidades son parte de la diversidad de ese ecosistema, por supuesto que es importante mantenerla, ¿cierto? Incluyendo la diversidad humana. ¿Te fijas? Porque pensemos diversidad en la población humana, donde hay personas que tienen una depredación muy intensa, pero personas que también afectan de manera positiva a la permanencia y estabilidad de esos sistemas ecológicos. Entonces yo creo que para allá va un poco la cosa. Y Matías, que estudió ecología, también podrá confirmarlo. Antiguamente, antiguamente la ecología se construyó mucho desde la visión de la población aislada de la ecología de poblaciones. Siempre se pensó como que el ser humano era un perturbador, un disruptor, como que entra y extrae o entra y ensucia, pero no dentro de las comunidades, no dentro del ecosistema, no parte del ecosistema. Y yo creo que eso es una visión que, a la luz de cómo va incluso la ciencia en Chile también y la ciencia mundial, hoy por hoy se nos invita mucho a la transdisciplina, ¿cierto? Y en los concursos incluso vemos que las bases está súper bien visto que gente de sociales se incorpore a gente de los grupos de ciencias naturales, etc. Porque se entiende, creo yo, que estos sistemas son complejos y son ecosociales. Y muchos de ellos también tienen como la vocación de tratar de generar o contribuir a las políticas públicas, en el fondo, porque son decisiones que necesariamente pasan por un tema político y económico y afectan directamente a las personas, digamos, mediado por el medio ambiente, ¿cierto? Yo quiero agregar algo. Telma. Sí, bueno, estoy bastante de acuerdo con varias de las cosas que ha dicho Adriana, partiendo por el hecho de que tampoco me agrada mucho el concepto de servicio ecosistémico.
Salió hace poco un artículo científico que destruyó el concepto, me fascinó, se lo mandé a la Alfonsina, de el Eric Gómez Baguetun, que un ecólogo, una persona que trabaja en ecología económica. Y bueno, la idea de alguna forma es que efectivamente los servicios ecosistémicos no han sido capaces de disminuir la degradación de los ecosistemas, porque en definitiva se volcaron simplemente a un tema de valoración y valoración monetaria a partir de la economía neoclásica, simplemente. Pero más allá de eso, creo que, y yendo un poco al título de este conversatorio, es que el concepto de resiliencia yo creo que es una oportunidad para justamente comenzar a complejizar todo lo que son los sistemas socioecológicos. Y es una oportunidad porque le agrega estas diferentes capas que la ecología, también muy de acuerdo contigo, Adriana, la ecología y la conservación biológica difícilmente lo han logrado. O sea, de hecho hubo una evaluación hace poco yo soy parte de la Sociedad de Conservación Biológica y se hizo una evaluación sobre un poco el éxito de la conservación biológica desde que se funda en 1985, y la verdad es que un poco ha sido paupérrima porque no ha logrado detener la degradación de los ambientes, si bien se han evitado inevitablemente una serie de extinciones. La fuerza de extinción sigue masiva y sigue potente. Entonces, yo creo que la resiliencia, y particularmente con lo que tú decías, Anaí, en donde con esta ciencia de desastre y de vulnerabilidad, la resiliencia ha sido una aproximación capaz de agregar estas otras capas de información, lo que permite de alguna forma generar estos comanejos, en donde de alguna forma se le agrega relevancia a lo que hacen las comunidades locales, a la diversidad local, y por tanto complejiza o integra esta complejización a lo que antes se veía simplemente como una esfera en donde está el humano y otra esfera en donde está la naturaleza. Por lo mismo yo siento que de alguna forma comenzar a entender las diferentes aristas es un poco lo que yo estoy intentando hacer en mi tesis de doctorado. Comenzar a entender las diferentes aristas a escala local van a permitir generar medidas más efectivas, creo yo, y es mi apuesta, por conservar los ecosistemas, incorporando al ser humano, como se dice en inglés, el human in nature, el ser humano en la naturaleza, más allá de lo que normalmente se ha hecho. Alfonsina, quería. Estás muteada. Sí, perdón, es que estaba mandándole a todos el DOI del paper que está hablando el Mati, porque es alto el tema. Yo creo que es súper pertinente entender la magnitud que puedan tener los conceptos que vamos creando para poder gestionar el tema de la naturaleza, ¿eh? Pero no sé, ahí me voy a ponerme a Donna Haraway, no sé si la ciencia necesita estar creando cada vez más conceptos para poder tener esta verdad absoluta que siempre domina nuestras necesidades como seres humanos. Por lo menos dentro de la discusión de los servicios ecosistémicos, que también le comentaba a Adriana, en este paper se menciona que Nature Contribution to People, que es el otro concepto que sí nos gusta un poco más, también está siendo aniquilado en el mismo paper. De alguna manera, el llamado a atención es un poco a entender que efectivamente lo que está tratando de transmitir la ciencia no está logrando a tener efectividad, pero sí yo creo que más que ponernos radicales, tenemos que entender también la evolución que van tomando las intenciones que se han ido gestando en el tiempo. Si bien el concepto de los servicios ecosistémicos es un concepto que está muy acuñado a la economía neoclásica, para la ecología política el concepto de la naturaleza nace a través del capitalismo como sistema económico. Entonces ahí ya nos metemos en otro problema y es
bueno, instalar la pregunta de qué entendemos entonces por naturaleza, porque también eso al parecer es un concepto semántico que nace de una construcción social. Yo creo que lo interesante de la evolución del concepto de los servicios ecosistémicos, yo les puedo mandar alguna información, creo que Sebastián también que me ha preguntado, se lo puedo dejar ahí en el link, es entender que la valoración de la naturaleza cada vez se está comportando más como una necesidad de trabajo ético para instalarlo dentro de las conversaciones. Y esa posibilidad de entender el vínculo, la valoración de la naturaleza desde una perspectiva relacional, no impide que trabajemos con servicios ecosistémicos, nature contribution to people, relación ser humano-naturaleza, o cualquier elemento que queramos colocarle. El punto es el trasfondo de cómo nos vamos a posicionar para entender que efectivamente existe una valoración instrumental, existe una valoración relacional y también existe una relación inherente. Y cómo en este entretejido que también quiere ser interdisciplinario y co-constructivo, podemos instalar nuevas alternativas, más que crear nuevos conceptos. Por lo menos la dejo como esas líneas tiradas. Súper. Yo no sé si habrán preguntas, pero yo tenía ganas de en alguna medida, en complejizar un poco más la reflexión, porque no puedo evitar pensar como pasar a otro nivel reflexivo como el que estaba planteando Alfonsina, ¿no? En el sentido de que hasta qué punto podemos, por ejemplo, hablar de la relación entre los seres humanos y los ecosistemas en los que vivimos, de los cuales somos parte, sin tener en el centro a los seres humanos, ¿no? Si es que quienes estamos hablando somos los seres humanos. O sea, yo creo que ahí hay una trampa que es complicada, y que, claro, creo que las posiciones más radicales, ¿no? que son... que hacen cuestionamiento a ese antropocentrismo, cumplen una función súper importante para llamar la atención sobre ciertos aspectos y para poder poner sobre la mesa cuestiones que están siendo invisibles. Pero también creo que es una trampa de la cual no se puede salir, ¿no? O sea, también esas posiciones son sociales y están miradas desde lo social y desde una posición en particular en lo social. Entonces yo ahí creo que es difícil salir de esa trampa, y al menos a mí, yo creo que yo soy un poco más pragmática en el sentido de que prefiero asumir que no podemos salir de esa trampa y tratar de reconocer lo más posible la dependencia que tenemos, ¿no? Y que me parece que no que los seres humanos dejemos de preocuparnos de los seres humanos, sino que plantear de que los seres humanos no existimos sin los ecosistemas y que estamos destruyéndonos a nosotros mismos, ¿no? Y algo similar me pasa con los conceptos. Yo también creo que los conceptos tienen múltiples significados, sobre todo conceptos como sustentabilidad, por ejemplo, que tienen incluso mismo resiliencia, tienen múltiples acepciones dependiendo de las disciplinas, de las tradiciones, etc. Obviamente hay algunas que están más manoseadas que otras, pero independiente de eso, más que crear conceptos y seguir construyendo conceptos, creo que a veces es más fructífero resignificarlos, ¿no? Como complejizar los conceptos y entrar en la discusión, ¿no? Con nuevos elementos para esos conceptos. Pero ahí creo que hay todo un ámbito de trabajo que uno podría plantear y discutir y con el cual puede trabajar. Ahora hay una cuestión, sí, que a mí me parece que es un tema crítico y que es difícil de abordar, y que tiene que ver con cómo definimos los límites entre... Una de las cosas de la resiliencia es que siempre tiene una dimensión normativa de por medio, ¿no? Que en el fondo, ¿qué es lo que vamos a preservar o qué es lo que queremos preservar y qué es lo que estamos dispuestos a transformar? ¿Cuáles son las estabilidades que queremos cuidar? Siempre hay una valoración detrás, que no es algo, una valoración que hacemos nosotros, los humanos, la sociedad, desde una perspectiva en particular, que no es solo científica, ¿no? Sino que hay, es dentro de, va más allá de solamente la generación de conocimiento, tiene necesariamente que involucrarse con dimensiones éticas, morales, políticas, etc. Y no es fácil desconectarse de la pregunta de hasta qué punto lo humano es natural también, ¿no? Porque en el sentido de que me parece súper interesante eso que planteaba
Adriana de la ¿cómo le llamaste? Se me olvidó, ¿cogestión? No. ¿O manejo? Comanejo, claro, del comanejo, porque también existe esta trampa como conservacionista o que en el fondo posiciona a las personas como enemigos de la naturaleza, y la verdad es que no siempre es así, ni no todas las formas de relacionarse con la naturaleza son iguales, ¿no? O sea, claramente hay ciertas formas que han tenido una coderiva por cientos de años, miles de años en algunos casos, en los cuales uno no puede decir que si esos ecosistemas existirían sin los humanos los cuales viven ahí, ¿no? Entonces ahí hay toda una dimensión que no es nada de fácil decir hasta qué punto esto es natural o no lo es, hasta qué punto queremos preservar, estamos dispuestos a proteger, y quién define eso, ¿ya? Que no es nada, no tiene por qué ser los científicos solos, ¿no? Y ahí yo creo que hay todo un desafío que viene con la diversidad del conocimiento también, ¿no? Que el conocimiento científico es una de las fuentes de conocimiento, y por lo tanto tampoco es que lleguemos y les digamos a los otros, oye, esto hay que hacerlo así, o sea. Me parece que eso también es especialmente interesante en la ciudad, y a lo mejor ahí Alfonsina nos puede dar otra vuelta a la reflexión, en el sentido de que la naturaleza construida en las ciudades, ¿no? O sea, los huertos urbanos, por ejemplo. ¿Cómo miramos, cómo entendemos los huertos urbanos? ¿Cuáles las funciones que cumplen? Y cómo nos relacionamos con ello, qué importancia tienen. O cosas bien paradójicas, ¿no? Como por ejemplo que uno de los problemas que tenemos en las ciudades por el tema del cambio climático son las islas de calor, en olas de calor, ¿no? Aumenta la temperatura y se concentra el calor en ciertos lugares, y uno de los grandes factores que juega ahí es la falta de áreas verdes. Entonces finalmente, metiendo áreas verdes podemos regular mejor la temperatura para nosotros poder vivir mejor frente al cambio climático que nosotros creamos. Entonces, esa división, ¿no?, entre lo humano y lo natural es muy compleja, porque finalmente somos parte de la naturaleza, y ahí el gran desafío es cómo lo hacemos para poder definir qué es lo que debiésemos proteger, ¿no? Y quizás el concepto de funciones es una puerta, en el sentido de que es menos restrictivo, ¿no? Es como, al menos da un poco más de libertad para que localmente se puedan definir alternativas, ¿no? O sea, hay equivalentes funcionales, no todo, no tiene por qué ser desde la ciencia definido cuál es la función que se debe cumplir, que se debe proteger, pero sí cómo se hace, se puede hacer, definir en colaboración con las comunidades. No sé, se los dejo sobre la mesa, sé que no es una reflexión muy, muy fácil de agarrar, pero ni que nos lleve mucho a alguna parte, pero no puedo evitar ponerlo, que tengo la oportunidad de planteárselo a ustedes, que si no tengo aquí, ¿a quién? Oye, están en el chat tirando puros papers buenos. Yo estoy como loca bajando. Yo quiero decir algo. Matías, antes respecto a- de un segundito, que ya Sí. estamos sobre la hora, para que podamos ir cerrando y sintetizando ideas fuerza, como para poder ir cerrando la actividad. Ya, perfecto. Entonces la hago precisa. No, tenía que ver con justamente que ese fenómeno también ocurre al momento de decidir la restauración ecológica, que es un poco lo que en algún minuto lo investigamos junto con Enrique Aliste, en donde, bueno, el profesor Simonetti, en donde nos preguntamos cuál vendría siendo la línea la línea de base, digamos, de ecosistema, y cuando uno agrega la dimensión humana, la línea de base de un ecosistema no es un ecosistema de referencia en donde que probablemente lo que se ocupa es un parque nacional o algo así, porque esos ecosistemas probablemente fueron perturbados. Tampoco, entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Ir al pasado, y efectivamente uno puede hacer registros de polen a partir de lagos y saber cómo era la biodiversidad del pasado, pero ¿dónde está la dimensión humana en eso? Quizá una comunidad local le gusta tener pino, porque normalmente, como pasa por ejemplo en el Canelo, ese tránsito hacia la playa en donde sentir ese aroma de pino es agradable para la gente, y la restauración desde el punto de vista estrictamente ecológico es talar todos esos pinos,
¿Y por qué yo impongo esa visión ecológica por sobre una visión social? Estoy hipotetizando, pero de alguna forma mi punto es que justamente la idea es comenzar a complejizar estas referencias y agregar dimensiones con el objetivo de que se genere este comanejo y esta coproducción también de resiliencia o de ciencia también. Eso. Sí, ¿sabes qué? No, sí, me vengo. Bueno, yo creo que lástima que se nos haya hecho tan cortito el tiempo, la verdad, porque hay tanta vuelta que darle a estas cosas, ¿cierto? Y yo pensaba mucho respecto claro, del dilema ético, que significa qué preservamos y qué matamos, qué estamos dispuestos a matar, ¿cierto? O a sacrificar, incluyendo personas, si es necesario, ¿te fijas? En esa reflexión es como decir, ¿dónde está el límite? Y el límite puede ser algo súper complejo y éticamente muy cuestionable, ¿te fijas? Porque decir, no sé, mira, pongamos una cuestión así como bien al extremo. Bueno, y a lo mejor si eliminamos el VIH del planeta Tierra, ¿qué consecuencias podría tener? Hoy que estamos hablando todos de microbiomas, de microorganismos, pucha, resulta lo que ha sido la hiperhigienización en nuestro sistema, ¿cierto? ¿Cómo ha tenido impactos directos, considerando que nosotros mismos, un cuerpo de un individuo, no sé, tiene 200 gramos, el peso promedio, 200 gramos son microorganismos. Y por lo tanto nuestra definición estructural de individuo depende de ese microbioma que nosotros tenemos dentro. Imagínense, o sea, uno dice, pucha, y si eliminamos las bacterias porque son todas malas, hacemos una definición así como que todas son malas y las matamos. O sea, se nos descalabra el planeta más que si tiráramos una bomba atómica. O sea, a ese nivel. Entonces, si uno lo lleva a un extremo y pensamos en todos los organismos, yo creo que esas visiones son siempre planteadas, como tú lo decías ahí al comienzo, desde el ser humano para el ser humano a escala de ojo humano, ¿cierto? Entonces, muchas veces lo que sucede es que no lo vemos, porque si no lo vemos no existe. Y por lo tanto, si no existe no nos importa. Y somos capaces de tomar esas decisiones de manera mucho más ligeras, mucho más sin culpa, que si eliminamos una comunidad, pucha, del cerro no sé dónde, una comunidad, digamos, aymara, del cerro no sé dónde, del cerro Chuña, aquí mismo, ¿te fijas? Etcétera. Entonces, yo creo que está súper bien lo que se plantea aquí en la discusión. Aquí los saberes académicos deben ser, digamos, contribuidos por otro tipo de saberes también. Las decisiones no deben tomarse tan solo, de repente hay gente que es como bien academicista en ese sentido, y como que es el conocimiento imperante o el que debe dominar por sobre otro. Yo creo que hay muchas formas de saberes y muchos de ellos son tan relevantes a la hora de tomar decisiones tan importantes que implican parte de nuestra sobrevida también. No olvidando de que nosotros somos una especie que ha vivido un segundo en este planeta. De repente nosotros tenemos la tentación de pensar que cuando se termine la especie humana esta cuestión va a colapsar. Y no es así. La Tierra existió antes y seguirá existiendo después de nosotros y va a cambiar con nuestros impactos que le hemos hecho. Se va a transformar en otro tipo de planeta, pero va a seguir, digamos. Y éramos nosotros nomás, pues. Hicimos lo que nuestros usos disponían, y el éxito o fracaso dependerá del análisis, cómo se vea, desde qué ojo lo miremos. Solo eso. Súper, muchas gracias, Adriana. Alfonsina, ¿tú quieres decir algo para que vayamos cerrando? Sí, te quiero responder cortito para no hacerlo más largo, pero sí generando alternativas, porque como dirían los grandes jefes, cuando se pone difícil hay que ponerse creativa. Entonces, alguna idea para cerrar en el fondo. Bueno, la primera, Anaí, los huertos urbanos en verdad hoy por hoy están cumpliendo una función netamente social, de cohesión social, de rearticulación del tejido social, sobre todo después de 1810, entender los huertos, las huertas
como un mecanismo de resistencia es súper importante, por lo menos en Chile. En países de Europa donde están altamente densificados son mecanismos de resistencia ante las inmobiliarias. A mí me tocó vivir en sectores también que las viejas, los viejos, adultos mayores se tomaban los espacios que querían ser comprados por las inmobiliarias para colocar sus huertas. Ahí en el fondo es el primer paso para entender problemas mayores. Entonces, de alguna manera, estas primeras acciones sociales están siendo las alternativas para crear otros estados de conciencia que permitan a la ciudadanía entender los grandes problemas ambientales a nivel global que estamos viviendo, como la soberanía ambiental y otros. Así que como que por ahí va esa línea. Por otro lado, bueno, cerrar un poquitito, yo no sé qué podemos proteger dentro de la ciudad, pero sí me preocupa un montón cambiar un poquitito quizás o alternar esa pregunta con ¿dónde limitamos? ¿Qué es aquello que nos hace seguir persistiendo en un modelo económico que genera una gran acumulación a estos costos? Entonces, de alguna manera, quizá la pregunta debiese ir acompañada desde la protección, la conservación, a, bueno, ¿dónde vamos a empezar a regular? ¿Dónde vamos a empezar a limitar? Que en el caso del urbano es justamente, por favor, ya no nos expandamos más, no rompan más cerros, islas, no rompan lo que está pasando en el periurbano. Y por último, para cerrar, me parece súper importante, sobre todo desde la ecología, que no era un área que yo trabajara en mi pregrado hasta el final, eso sí, que sí lo vi mucho, desde la interacción, ¿no es cierto? Yo creo que hay algo re importante que creo que las ecólogas feministas han posicionado muy bien en los últimos 20 años, y es que la interacción, la coproducción, la cogestión, tiene que ver con una interacción hacia el cuidado. Y yo creo que la reflexión del paper que estábamos hablando, que menciona Matías, también va en esa línea. Es decir, quizá ya tenemos conceptos suficientes, el punto es cómo entender la perspectiva relacional, la perspectiva co-interdependiente, pero desde una mirada ética y asociada al cuidado de los seres humanos hacia la naturaleza, de la naturaleza hacia los seres humanos. Yo creo que por ahí, harto de lo que está pasando, sobre todo los movimientos feministas, pueden darnos luz, ¿no es cierto?, del significado potente de algo que está en nuestra vida cotidiana, pero que quizás si la problematizamos y la llevamos a las esencias de estas problemáticas que estamos hablando, podemos tener buenas y contundentes reflexiones. Súper. Muchas gracias, Alfonsina. Yo quiero decir una pequeña reflexión que no puedo evitarla y después para tratar de cerrar, porque obviamente me quedo con muchas ganas de que sigamos conversando, así que bueno, ya vamos a buscar otras oportunidades. Pero cuando estoy pensando en esto, yo creo que una de las lecciones importantes refiere a asumir una posición más humilde desde la misma ciencia, ¿no? Pero es bien paradójico esto, porque al mismo tiempo que necesitamos que las decisiones políticas, por ejemplo, que es una de las cuestiones que hemos enfrentado ahora con el tema de la pandemia, ¿no?, efectivamente consideren el conocimiento científico en la toma de decisiones, ¿no?, que no lo ignoren. Y con cambio climático eso es súper evidente. El conocimiento científico hace décadas viene diciendo estamos en camino al despeñadero, por favor, cambiar rumbo, y ha sido ignorado sistemáticamente. Entonces, no quiero dejar la sensación de que no es necesario eso. Lejos de eso, el conocimiento científico es necesario que sea considerado para la toma de decisiones. Y ahí tenemos un tremendo desafío, ¿no?, cómo lo hacemos para poder que en el mundo político se considere el conocimiento científico y que las mismas ciencias seamos capaces de cruzar los puentes, etc. Pero además de eso, si nos tomamos en serio el conocimiento científico, no muy lejos nos damos cuenta que tenemos que asumir los límites del conocimiento científico. O sea, el mismo conocimiento científico nos dice: este conocimiento es un conocimiento que está en construcción, que todo el tiempo se está complementando, se está mejorando, se está refutando, es una mirada particular desde un lugar, y cuando se toman decisiones en los territorios tienen que ponerse en diálogo con otros conocimientos que tienen que ver con quienes viven ahí, quienes conocen qué es lo que necesitan esas mismas comunidades, que tienen un conocimiento situado que es mucho más pertinente para ciertas decisiones que el conocimiento científico que viene de una perspectiva más general. Entonces, por lo tanto, necesitamos
un esfuerzo de humildad dentro del conocimiento científico, al mismo tiempo que necesitamos que se valore como tal, para que las decisiones incorporen una mirada más diversa, ¿no? Que sean capaces de considerar el conocimiento científico también otras formas de conocimiento, y porque creo que ahí, y volviendo un poco al tema del conversatorio, ¿no? Parece esencial el respeto por la diversidad, ¿ah? Y la diversidad en sus diversas formas, diversidad biológica, la diversidad en las formas de vida, la diversidad económica también, ¿no? La diversidad cultural, la diversidad de diferentes, en cada uno de los ámbitos. Esa diversidad entrega riqueza a cómo vivimos, y también nos permite protegernos sobre cómo nosotros mismos vamos destruyéndonos, teniendo como mecanismos que son, uno podría decir, como mal adaptativos, ¿no? Que en el fondo son formas de vida que son contraproducentes y que siempre van a existir, ¿no? No es algo que sea solamente de la sociedad occidental moderna, si hay colapsos de culturas registrados en otros contextos también, pero la diversidad nos permite contrarrestar eso, ¿no? Si no tenemos la posibilidad de saber exactamente qué es lo que hay que proteger y qué es lo que no, al menos ser lo suficientemente conscientes de que tenemos limitaciones, y a partir de eso fomentar las diversas formas de vida y el respeto por las diversas formas de vida. No sé, yo creo que es una conversación que estamos recién empezando, y me da muchísimo gusto que tengamos un espacio así. Y seguro que vamos a buscar otras instancias para seguir conversando, ¿no? Porque son cuestiones que todavía tenemos muchísimo que aprender entre disciplinas, entre ámbitos de investigación, y poder desde aquí tratar de aportar a los problemas que tenemos para adelante, ¿no? Así que muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí hoy día. Fue realmente muy, muy interesante. Gracias, Anaí, gracias a todas los panelistas, gracias a los asistentes y las asistentes también a este conversatorio que tuvo harta convocatoria, así que también felicitarles por eso. Se nota que es un tema que convoca, así que yo creo que de todas maneras van a haber nuevos espacios para poder conversar esto. Ya en la facultad tenemos conformado el plus, así que espero que también sea, como dicen ahí, una excusa para poder seguir poniendo estos temas en distintos ejes. Así que nada, agradecerles, invitarles también a todas, a todos, a seguir participando de las actividades que nos quedan en el mes de la diversidad. Lo estamos difundiendo por redes sociales, a través de correo electrónico para la facultad, y por redes sociales para todos, a todos quienes sigan a pregrado.faxo. Así que eso, que tengan una buena tarde y nos veremos en próximas actividades. Que estén muy bien. Muchas gracias, Chao. Horacio. Chao, chao. Después vamos a tener el link que lo podemos utilizar para poder reproducirlo, ¿no? Pues yo creo que Sí, es una vamos a conversación subir todo por el canal YouTube de pregrado. Así que que lo puede vamos a ser compartir. interesante para otros y otras. Sí, de todas maneras. Súper, Que muchas estén bien. gracias, nos vemos, Chao, cuídense. chao.